Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates, predicción MLB, 15 de septiembre de 2025. Cubs en Pirates 6:40 de la tarde, ET, Jameson Taillon abrirá por Chicago. Taillon tiene 20 aperturas con efectividad de 4.15 y whip de 1.11. El veterano poncha al 18.5% con 5.1% en boletos. Rodados en 32.9% con 1.87 jonrones por 9 entradas. Braxton Ashcraft abrirá por Pittsburgh. Ashcraft suma 23 juegos con efectividad de 2.47 y whip de 1.20. El derecho poncha al 23% con 8.6% en boletos. Rodados en 51.2% con poco daño de jonrones. Pittsburgh batea 186 en sus últimos 6 juegos. Taillon, en sus últimas 3 aperturas, tiene efectividad de 2.35. El bullpen de Cubs en gran forma reciente. Chicago está 23-16 como favorito visitante de -100 a -150 con ganancia de más 4.5 unidades. Juega Chicago -130, Atlanta Braves vs Washington Nationals, predicción MLB, 15 de septiembre de 2025. Braves en Nationals 6:45 de la tarde, ET, Spencer Strider abre por Atlanta. Strider tiene 20 aperturas con efectividad de 4.86 y whip de 1.40. El derecho poncha al 24.6% con 9.5% en boletos. Rodados en 36.6% con 1.51 jonrones por 9. Mitchell Parker abre por Washington. Parker tiene 29 aperturas con efectividad de 5.69 y whip de 1.44. El zurdo poncha al 14.7% con 8.3% en boletos. Rodados en 36.5% con 1.41 jonrones por 9. Atlanta batea 185 en sus últimos 5 juegos y los Nationals 267 en sus últimos 7. Strider, en sus últimas 9 aperturas, tiene efectividad de 6.11. Los Braves están 9-13 como favorito visitante de -125 o mayor, con pérdida de -11.9 unidades. Los Nationals han ganado 4 de sus últimos 5 en casa con ganancia de más 3.3 unidades. Juega Washington más 1-3-4, Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays, predicción MLB, 15 de septiembre de 2025. Blue Jays en Rays 7:35 de la noche, ET, Trey Yesabage abre por Toronto. Yesabage, derecho, hará su debut en MLB. Fue primera ronda en 2024 desde East Carolina y lanzó bien en 3 de 4 niveles en las menores este año. Joe Boyle abre por Tampa Bay. Boyle tiene 10 juegos con efectividad de 5.40 y whip de 1.39. El derecho poncha al 23.8% con 12.8% en boletos. Rodados en 38.6% con 1.47 jonrones por 9. Toronto batea 273 en sus últimos 26 juegos. Los Rays batean 263 en casa. El bullpen de Toronto como visitante tiene efectividad de 4.66. Toronto está 18-12 al over en sus últimos 30 juegos de visita. Los Rays están 6-3 al over en casa contra equipos de la Liga Americana que promedian 4.9 carreras o más por juego. Juega Toronto y Tampa Bay over 8. Baltimore Orioles vs Chicago White Sox, predicción MLB, 15 de septiembre de 2025. Orioles en White Sox 7:40 de la noche, ET, Kyle Bradish abrirá por Baltimore. Bradish tiene 3 aperturas con efectividad de 2.65 y whip de 0.94. El derecho poncha al 32.3% con 9.2% en boletos. Rodados en 35% con 1.06 jonrones por 9. Sean Bourque abre por Chicago. Bourque tiene 25 juegos con efectividad de 4.35 y whip de 1.47. El derecho poncha al 21.2% con 10.7% en boletos. Rodados en 34.8% con 1.55 jonrones por 9. Baltimore batea 195 en sus últimos 6 juegos y Chicago 194. El bullpen de White Sox en buena forma reciente. Baltimore está 26-16 al under como visitante enfrentando a un equipo de la Alconobe PD 410 o menor. Juega Baltimore y Chicago under 8.5. New York Yankees vs Minnesota Twins, predicción MLB, 15 de septiembre de 2025. Yankees en Twins 7:40 de la noche, ET, Carlos Rodón abre por New York. Rodón tiene 30 aperturas con efectividad de 3.11 y whip de 1.07.
El zurdo poncha al 26% con 9.8% en boletos. Rodados en 43.3% con 1.02 jonrones por 9. Simeon Woods Richardson abre por Minnesota. Woods Richardson tiene 20 juegos con efectividad de 4.58 y whip de 1.39. El derecho poncha al 20.5% con 10% en boletos. Rodados en 31.1% con 1.53 jonrones por 9. Minnesota batea 232 contra abridores zurdos. New York batea 257 como visitante. Rodón, en sus últimas 5 aperturas, tiene efectividad de 2.43. Woods Richardson, en sus últimas 5, tiene efectividad de 6.75. New York está 9-5 en la línea de carrera como visitante en sus últimos 14 contra equipos perdedores con ganancia de más 2.7 unidades. Minnesota está 9-25 en la línea de carrera en casa en sus últimos 34 con pérdida de menos 16.4 unidades. Juega Yankees en la línea de carrera menos 1.5 carreras en más 1.00. Texas Rangers vs Houston Astros, predicción MLB, 15 de septiembre de 2025. Rangers en Astros 8:10 de la noche ET, Jack Leiter, abre por Texas. Leiter tiene 26 aperturas con efectividad de 3.81 y whip de 1.31. El derecho poncha al 23% con 11.3% en boletos. Rodados en 36.4% con 0.95 jonrones por 9. Jason Alexander abre por Houston. Alexander tiene 15 juegos con efectividad de 4.18 y whip de 1.31. El derecho poncha al 19.2% con 8% en boletos. Rodados en 45.9% con 1.49 jonrones por 9. Texas batea 260 en sus últimos 28 juegos y los Astros 231 en sus últimos 29. Leiter, en sus últimas 10 aperturas, tiene efectividad de 2.94. Alexander, en sus últimas 6 apariciones, tiene efectividad de 5.46. El bullpen de Rangers está en mejor forma reciente. Houston está 11-18 en sus últimos 29 en casa con pérdida de menos 16.5 unidades. Juega Texas más 1.05. San Francisco Giants vs Arizona Diamondbacks, predicción MLB, 15 de septiembre de 2025. Giants en Diamondbacks 9:40 de la noche ET, Kai-Wei Teng, abre por San Francisco. Teng tiene 6 juegos con efectividad de 7.54 y whip de 1.6. El derecho poncha al 25.9% con 13% en boletos. Rodados en 35.5% con poco daño de jonrones. Zach Gallen abre por Arizona. Gallen tiene 30 aperturas con efectividad de 4.84 y whip de 1.28. El derecho poncha al 21.2% con 8.1% en boletos. Rodados en 43.5% con 1.44 jonrones por 9. Los Giants batean 259 en sus últimos 28 juegos. Arizona batea 255 en casa. Teng, en 5 aperturas, tiene efectividad de 9.68. Gallen en casa tiene efectividad de 4.83. Ambos bullpens en mala forma reciente. San Francisco está 26-11 al over como underdog visitante de más 1.00 o mayor. Arizona está 9-2 al over en casa enfrentando a un abridor de la Liga Nacional con efectividad de 5.40 o mayor. Juega San Francisco y Arizona over 9.5. Cincinnati Reds vs St. Louis Cardinals, predicción MLB, 15 de septiembre de 2025. Reds en Cardinals 7:45 de la noche ET, Zach Little abre por Cincinnati. Little tiene 29 aperturas con efectividad de 3.78 y whip de 1.12. El derecho poncha al 17.2% con 4.2% en boletos. Rodados en 39.9% con 1.79 jonrones por 9. Su FIP es de 4.90. Matthew Liberatore abre por St. Louis. Liberatore tiene 27 aperturas con efectividad de 4.35 y whip de 1.33. El zurdo poncha al 18.2% con 6.3% en boletos. Rodados en 38.3% con 1.15 jonrones por 9. St. Louis batea 225 en sus últimos 28 juegos. Liberatore, en sus últimas 5 aperturas, tiene efectividad de 5.70. Cincinnati está 23-29 como underdog visitante de más 1.00 o mayor con ganancia de más 2.2 unidades.
St. Louis está 15-17 en sus últimos 32 en casa con pérdida de menos 6.5 unidades. Juega Cincinnati más 1-1-0. Philadelphia Phillies vs. Los Angeles Dodgers. Predicción MLB, 15 de septiembre de 2025. Phillies en Dodgers 10 de la noche, ET, Ranger Suárez abre por Filadelfia. Suárez tiene 23 aperturas con efectividad de 2.77 y whip de 1.15. El zurdo poncha al 24% con 6% en boletos. Rodados en 45.9% con 0.63 jonrones por 9. Emmett Sheehan abre por Los Ángeles. Sheehan tiene 12 juegos con efectividad de 3.32 y whip de 1.09. El derecho poncha al 28.6% con 7.9% en boletos. Rodados en 31.4% con 1.06 jonrones por 9. Filadelfia batea 293 en sus últimos 29 juegos. Suárez, en 10 juegos como visitante, tiene efectividad de 1.77. Los Phillies han ganado 4 de 6 como visitantes con ganancia de más 2 unidades. Los Dodgers están 7-8 en casa contra equipos que promedian 1.25 jonrones por juego o más con pérdida de menos 10.2 unidades. Juega Filadelfia más 1-1-8.